buenos días, respetable auditorio. Nuevamente con ustedes, Economía y Mercados a través de Diario de Chiapas TV Corporativo. Esto es un programa que el día de hoy vamos a buscar en ausencia de nuestro conductor principal, que es Rafael Castillejos Guizar. Bueno, pues nos dan la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y agradeciendo la atención de todos ustedes para este programa que tiene que ver con lo que han sido los últimos sucesos del próximo mes pasado, en octubre, que se dieron, por ejemplo, los enfrentamientos ahí en Culiacán y la pregunta que se hace, ¿qué es después del arribo de las fuerzas de élite a esta parte? Entonces, tenemos la opción para poder hacer todo lo que tiene que decirse en el tema en el cual ha crecido de una manera sorpresiva la cantidad de sucesos que a partir de fecha de Culiacán se han venido dando entre declaraciones por parte de las Fuerzas Armadas, en declaraciones por parte de veteranos del Ejército que defienden a capa y a espada la institucionalidad y la lealtad del Ejército al país, a la población de México. Pero también se dan otros casos como el que lamentablemente sucedió en una familia entre los límites de Chihuahua y Sonora con la familia Levarón. La familia Levarón no son ciudadanos comunes para el resto de la población que no estaban muy informados. Ellos son una familia líder que provienen de parte de la comunidad de Utah, pero radicados también en Chihuahua, y que alguno de ellos en un momento dado fue un líder en el tema de las zonas de riego, que defendió con mucho ímpetu, con mucha vehemencia, su postura como productores en ese sentido. Esto pues sale a colación porque ya toca obviamente son ciudadanos México-norteamericanos, porque tanto tienen la ciudadanía norteamericana como mexicana, y la declaración después de que la Embajada de México le informa a los Estados Unidos, el presidente Donald Trump hace una declaración en el sentido de que para controlar un ejército como los que han presentado en esta ocasión los narcotraficantes, el crimen organizado, bueno, pues se requiere de otro ejército. ¿En qué estamos basándonos esta condición? El ejército conformado por esta irregularidad de las acciones, pues es bien sencilla. Mientras no tengan armas, no existirá ejército que se pueda enfrentar a las instituciones armadas de México. Las Fuerzas Armadas de México están muy bien apertrechadas, están habitualladas, están entrenadas, pero tiene que dejárseles actuar en forma de no entrar en las matazones con las que a veces se piensa que va a suceder. No, simple y sencillamente entrar en el orden que debemos de entrar para que los ciudadanos tengamos también los derechos de volver a transitar por las carreteras de México sin ningún riesgo. Esto también, a la vez de que un ejército se enfrenta contra otro ejército, bueno, la gran ventaja para las instituciones que están regulares en México es que el crimen organizado están fuera de la ley y ellos hay que aplicarles la ley. En este sentido, no es tan fácil como lo que se platica, pero sin embargo, se tiene que empezar por algún lado. Y el primero es establecer el Estado de Derecho. Ninguno puede estar sobre la ley y por lo tanto, si no nos vamos a enfrentar en batallas campales, tampoco vamos a permitir que esto se siga dando. Las condiciones en las que ya las fuerzas de élite del ejército dice qué acción sigue. Bueno, el ejército está cumpliendo con su deber de haberse ya presentado para fortalecer la presencia del ejército en el estado de Sinaloa, específicamente en la ciudad de Culiacán, capital del estado, y obviamente en las acciones que en el resto del país, que no sea una distracción
porque también acá en el sureste tenemos frontera y tenemos una coladera por parte de gentes que ingresan a nuestro país sin ninguna regulación en las 650 kilómetros de frontera que tenemos, con muy poca vigilancia. Esto debo advertirlo, debo de considerarlo, que ya tienen una estrategia muy bien definida. El ejército no está sentado esperando a ver qué es lo que le van a instruir, tiene sus sistemas de inteligencia militar, tiene sus sistemas de ordenamientos y sobre todo que están buscando que se les permita actuar en su momento. Esto es lo que tendremos en Fuerzas Armadas después del arribo de las fuerzas de élite a Culiacán, que ya se dispararon una serie de actos en el resto del país. No se debe de buscar distracciones para esto. Hay muchas otras cosas que hay que cuidar en la parte económica, en la parte social, en la parte de seguridad social. Este es bien importante también. Que no se desatienda una cosa por atender la otra. El ejército sabe cuál es su papel y que les permitan actuar en consecuencia de lo que se tiene que hacer. Después de este arribo de las fuerzas de élite, bueno, el resto del país se alerta para efectos de ver qué es lo que sucede. Acaban de dar una muestra aquí en el estado de Chiapas, donde la Policía Federal estuvo sosteniendo un encuentro con los vivales que se dedicaban a estar cobrando una cuota excesiva a los vehículos que transitaban por la caseta de Malpasito. Creo que ya los sometieron al orden. Y bueno, luego resulta con que también en nuestro estado surgen los estudiantes para manifestarse con el apoyo de instituciones de otras partes del país, en donde vienen de Guerrero, vienen de Puebla y vienen de Zacatecas. Esto nos hace pensar, bueno, ¿por qué tan coincidentes los estados que están apoyando a los locales y que normalmente se caracterizan por ser, pues, agrupaciones medio violentas? En lugar de estar estudiando, están desordenando las actividades propias de la ciudadanía. Creo que en esto no debe de permitirse que a nadie se brinque las trancas, como dice el tema vulgar. Todo dice, según la ley, que el que rompe la ley es sometido al orden. Y en ese sentido creo que lo vamos a lograr. Pues en este sentido vamos a trabajar con el tema de hoy, en donde las Fuerzas Armadas ya hacen acto de presencia, no solo en el estado de Sinaloa, la capital Culiacán, sino en muchos otros lugares. El trabajo que se tiene que hacer de inmediato en el tema diplomático es atender la declaración del presidente de los Estados Unidos, que él pide tener un encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para tratar esos temas en donde quiere que se le permita que el ejército de Estados Unidos penetre a territorio nacional para poner en orden a esto. Lo primero que debe hacer Estados Unidos es no permitir que un solo tiro, un solo cartucho, ni una sola arma cruce las fronteras de México. Ese es el principio. Y por el otro lado, es que la ley está de parte de los que trabajamos y contribuimos en buscar la manera de llevar una vida pacífica, y la gente que se dedique a los desórdenes, la organización criminal, pues que encuentren un campo de batalla en un lugar distinto al de las ciudades para que no estén haciendo esos problemas. Tienen grandes desiertos el estado de Chihuahua, como lo tiene el estado de Sonora. Ahí se pueden encontrar, yo creo que no van a tener ningún problema para que puedan de alguna manera hacer presencia y obviamente defendiendo la soberanía de nuestro país está el ejército mexicano. Defendemos la postura y creo que vamos por buen camino. Pues esta es una de las partes que tenemos que ir considerando y veremos en función de lo que tenemos en relación a los temas que ya están puestos, lo que vamos a hacer después de que el arribo se da en las Fuerzas Armadas, ya en el estado de Sinaloa, y ahora pues tendrán que desplegarse también Fuerzas Armadas a los estados de Sonora y Chihuahua para defender la condición. Entonces, vamos a buscar que este tema
que es bien importante porque es la seguridad del país, lo tengamos que atender con mucha seriedad y con mucha dedicación. Y lo que todo el mundo dice, bueno, ¿y qué acción sigue? La que estamos comentando justamente. La pérdida de la vida de la familia Levarón en la frontera norte es muy importante porque, volvemos a insistir, son líderes del campo que están presentes en la zona de la frontera de Chihuahua, Ciudad Cuauhtémoc y todo esto. Y hablábamos de que, bueno, Levarón, que es un hombre líder ahí en la región, pues también estuvo dirigiendo algunos conceptos sobre los sistemas de riego en el área norte y tiene un peso específico en las comunidades, no solo de las comunidades religiosas de Utah o de los menonitas, no, son ciudadanos mexicanos con todos los derechos y obligaciones que eso demanda. Y entonces, pues esto es justamente lo que estamos tratando de que se lleve a cabo en función de las actuaciones que debe de tener tanto las autoridades en el aspecto diplomático como el ejército mismo en defender la soberanía de nuestro país. Yo creo que con esto vamos a buscar la manera de que se siga dando. Está con nosotros también el doctor Víctor Rumaya, que nos alegra mucho que ya está para hacer comentarios al respecto y respaldar lo que tenemos como comentarios. Doctor, bienvenido. Víctor, ¿cómo están? Muchas gracias. Un saludarles. Muy buenas tardes a todos, muy buenos días en realidad a todos. Pues sí, es un tema muy importante, lo que ha ocurrido en los límites entre Chihuahua y Sonora. Es algo que pues nos llena a todos de una indignación enorme porque la muerte de personas inocentes, niños y mujeres, que pertenecen a una comunidad que ha sido ya agredida en otras ocasiones, vale la pena recordarlo. Y este caso llama mucho la atención, no solamente de la prensa nacional y de la población mexicana, sino también de la comunidad norteamericana. Se trata de los Levarón, son una familia que se asentaron en el norte de Chihuahua a partir de que Lázaro Cárdenas les concede a un grupo de menonitas una franja del territorio para que pudieran, digamos, cultivarla de manera pacífica. Llegaron, efectivamente, lo han hecho durante muchos años de manera muy exitosa, pero han entrado en conflicto con los grupos delincuenciales, con los grupos de la delincuencia organizada de la zona, debido a que se han negado a entrar en este círculo perverso del pago de suelo, pago de renta, rentar o pagar una cuota a la región por el control que tienen los grupos ahí. Ellos han sido verdaderamente claros al decir que no pagarán estas cuotas a los grupos delincuenciales. Y eso les ha traído como consecuencia pues que han sufrido secuestros, han sufrido ataques a sus cultivos, han sufrido incluso asesinatos. Y lo de el día de ayer, pues no sé si esté conectado particularmente con este tema. El secretario de Seguridad Pública del federal dice que pudo haber sido una confusión. Esa es su hipótesis. La historia indica que ha habido más bien una confrontación y una especie como de vendetta contra esta familia por hechos anteriores, ¿no? De cualquier manera, las consecuencias son muy graves. No solamente por la muerte muy lamentable de niños y bebés y de mujeres, sino también la consecuencia que hoy ya el presidente Trump está diciendo, bueno, pues a qué horas me permiten que entre ya el ejército norteamericano a resolverles el problema que ustedes no pueden resolver. Y bueno, pues eso es un tema que ahorita creo que podemos abordar después de... Desde luego vamos a ir a un corte comercial y seguimos con ustedes, si nos lo permiten, y no nos deje pendientes. Estamos en unos minutos con usted nuevamente. Gracias.
Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. La información cambia a cada momento y aquí te la presento de forma diferente. Soy Efraín Meneses y te invito a que cerremos juntos el día con toda la información. 7:35 de la noche, de lunes a viernes, por la señal de Diario de Chiapas TV, a partir del 11 de noviembre. Continuamos en Economía y Mercados con la compañía del doctor Víctor Rumaya, el servidor de ustedes, Héctor de la O Santana, a través del corporativo de Diario de Chiapas TV y sus FM en operación en Perrizabal. El tema que hemos estado abordando es, después del arribo de fuerzas élite en Culiacán, ¿qué acción sigue? Ya comentábamos que en un pequeño recuento que se ha platicado anteriormente, cómo se desataron una serie de acciones, declaraciones por un lado del Ejército, declaraciones por otro lado del Secretario de Seguridad Pública y obviamente las ahora tronantes declaraciones de Trump pidiendo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le dé un espacio para que platiquen sobre el tema después de haber perdido la vida algunos de sus ciudadanos norteamericanos en la frontera norte de México, en los límites de los estados de Chihuahua y Sonora. Esto es el tema que estábamos aquí abordando con el doctor Maya. Y bueno, pues ahí estamos viendo ya toda la parte del ejército
mexicano, en la preparación de las fuerzas de élite y qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, doctor, hablábamos de lo lamentable que ha sido esto, de cómo hay una serie de declaraciones que se dan, que a veces son discrepantes entre las mismas áreas, y aquí lo importante es tomar esto con seriedad. Bueno, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado en lo que se declara. Recordemos que cuando hubo una balacera en el estado de Texas y fallecieron desafortunadamente algunos ciudadanos mexicanos, el canciller, en realidad el secretario de Relaciones Exteriores, porque equivocadamente se dice canciller, no somos un sistema parlamentario, es secretario de Relaciones Exteriores. Es el secretario de Relaciones Exteriores. Marcelo Ebrard declaró que iban a pedirle a Estados Unidos que esto fuera considerado como un acto terrorista. A mí en aquella ocasión me llenó de asombro porque dije, qué peligroso es que se llegue a ese extremo. Por supuesto que lamentamos la muerte de los mexicanos en estos crímenes, claro, que se llaman crímenes de odio, pero llegar al extremo de considerarlo un terrorismo es verdaderamente grave, particularmente en el caso de los Estados Unidos. ¿Qué pasa si ese mismo discurso del secretario de Relaciones Exteriores ahora lo toma o lo retoma Trump y dice, bueno, lo que pasó con los LeBaron, que son ciudadanos norteamericanos, porque tienen la doble nacionalidad, norteamericanos y mexicanos, también es un acto de terrorismo? Eso, si así fuera, entonces estaría habilitado por convenios internacionales a participar o a intervenir. No es algo que no haya ocurrido en México. Hay que tener también, digamos, hay que hacer un recuento histórico, ahora que está tan de moda que el presidente de la República siempre hace recuentos históricos. Habrá que pensar que la presencia de los Estados Unidos en nuestro país no es algo que no se haya dado con anterioridad. Ya, digamos, ahí está, pero suficientemente documentado, acreditado. El libro del periodista Manuel Buendía, que hablaba de la CIA en México, no solamente señalaba que probablemente estuviera la CIA, no, él decía dónde estaba la CIA, en qué domicilio, quiénes eran los agentes de la CIA, qué hacían, con quién se reunían. Recuerdo un pasaje donde prácticamente señalaba que se reunían con Bartlett. En aquel tiempo Bartlett estaba en la Secretaría de Gobernación y se reunían constantemente. Y la CIA ha estado presente en México y en todo el mundo. Entonces es algo verdaderamente que no debería, digamos, de sorprendernos. Que la DEA esté en México, pues por supuesto que está en México. La mejor prueba es justamente el asesinato desafortunadamente del agente de la DEA, Kike Camarena, en Jalisco, en los años 70. Que el FBI esté en México, por supuesto que está a partir de acuerdos que hubieron en el gobierno de Vicente Fox. Hubo un avance para el caso de Estados Unidos para la presencia del FBI en México para que pudiera establecerse, se dijo en aquel tiempo, que con agentes no armados. Es decir, las tres agencias más importantes de Estados Unidos, CIA, FBI y DEA, están en México permanentemente. O sea, eso es algo que no se puede negar. Y la DEA, sin embargo, identificados incluso en la frontera sur de México, donde están activos. Están activos en la frontera. Y bueno, ellos lo justifican como un tema de seguridad continental, claro, ¿no? Como un problema de seguridad hemisférica. El Plan Puebla-Panamá, entre otras cosas, y el Plan Mérida, entre otras cosas, considera la asesoría del Ejército de Estados Unidos para labores militares en la frontera sur. O sea, eso está escrito, está en los documentos, no es algo que estemos inventando ni que estemos señalando, ¿no? Capacitados, adiestrados y entrenados en los Estados Unidos en las tácticas que, bueno, finalmente ahora la Marina en México ha dado extraordinarios resultados en atrapar a delincuentes sin ningún Sí, claro, o sea, ha habido una colaboración. Ahora, lo que está diciendo el presidente Trump es, bueno, hoy ocurrió esto con ciudadanos norteamericanos, lo dice así claramente, sí, con ciudadanos norteamericanos, y estamos puestos a que podamos participar en cualquier momento para acabar de una vez con la delincuencia organizada en México. Esto ya ocurrió en América Latina, en varios países, pero en uno que vale la pena destacar, que hay que traerlo como parte de un antecedente, es el Plan Colombia.
El ejército de Estados Unidos participó, y desde ahí se ha quedado en Colombia, participó abiertamente para acabar con el cártel de Medellín y el cártel de Cali. Aparentemente acabar, o por lo menos descabezarlo, ¿no? O sea, y acabar con Pablo... apagar la presencia de ellos en las zonas urbanas, exactamente, en el campo, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Así es. Bueno, una presencia del ejército norteamericano en territorio mexicano, o sea, del ejército estadounidense en territorio mexicano, nos suena descabellado porque socialmente ha sido rechazado desde 1846-48, cuando tuvimos la guerra con los Estados Unidos y perdimos más de la mitad del territorio, pues hay un sentimiento anti-norteamericano. O sea, la invasión a Veracruz también por parte de... Sí, bueno, hemos tenido distintos episodios con Estados Unidos donde han sido, el pueblo mexicano se ha sentido, digamos, agredido, invadido por los norteamericanos, y por supuesto que el pueblo rechazaría una presencia del ejército norteamericano. Sin embargo, y eso es lo que vale la pena señalar, la comunidad menonita, la comunidad mormona, es una comunidad con mucha presencia, con mucha fuerza, con mucho poder económico y está diseminada. No solamente está en el norte de Chihuahua, en el norte del país. Está en todo el país. Está en todo el país. Así es. Y no nos extrañe que en cualquier momento se esté pidiendo por la imposibilidad que han mostrado las fuerzas nacionales, desafortunadamente. Duele decirlo, pero los resultados están ahí. A partir de hace 2 semanas que el secretario de Seguridad señaló que había un punto de inflexión positivo para el combate a la delincuencia organizada, parece ser que ha sido al revés. O sea, tenemos el caso de los ejecutados en Michoacán. Ya habíamos tenido unas semanas antes lo de Minatitlán y lo de Coatzacoalcos. 14, 15 muertos en cada uno. Luego tuvimos de Michoacán. Un día después, un martes, tuvimos lo de 15 muertos en Guerrero. El siguiente día tuvimos lo de Guanajuato. Y un jueves lo de Sinaloa. Entonces, diario, exhibiendo esta incapacidad para atender el tema contra la delincuencia organizada y queriéndole dar vueltas con problemas o con otro tipo de, digamos, de argumentos, pues la gente podría tener una sensación de inseguridad a tal grado que, como dicen, cuando alguien se siente verdaderamente desesperado, se agarra a un fierro caliente, ¿no? Al hierro caliente o al clavo caliente con tal de salvarse, ¿no? Así es. Ese sería un acto desesperado. Ojalá que no lleguemos a eso. Sí. Yo sí que sigo creyendo en la capacidad de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, es importante que se les deje actuar en un marco que corresponde y también con todo el respaldo institucional. Creo que sí se ha mencionado ya, hay muchos periódicos, muchos analistas que han mencionado ya digamos, los efectos del discurso del general Gaitán y de otros generales que han salido a hablar. Yo creo que deberían de tomarlo con mucha seriedad. O sea, no es algo menor, es algo muy, muy complicado. Tampoco por el grado de un golpe de Estado, no es cierto, no es tanto, no. Nada más hay un malestar ahí. Sí. Hay un malestar porque se les ha impuesto prácticamente un mando civil, porque se les ha hecho que se metan a tareas que antes no les correspondía, que se les está pidiendo que construyan un aeropuerto cuando ellos deberían estar haciendo otras labores. En fin, hay que tomarlo con seriedad. Esto nos lamentamos que nos esté sucediendo, pero finalmente es una realidad con la que tenemos que atender y vivir. Esperamos en un próximo programa, les agradecemos el que nos hayan escuchado y para el próximo jueves a las 11:30 también continuaremos con los programas. Vamos a pedirle al doctor Rumaya que nos acompañe para ese programa próximo que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos. Buenas tardes.